Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Cómo están chiquillos? Espero que estén todos súper, 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 súper bien. Súper cachilupimente bien. Y avísenme si no me ven o no me escuchan. ¿Cómo están chiquillos? Eh, ¿Qué me cuentan? ¿La solar de aquí mejor? Eh, Les cuento que aquí en Santiago hay un día bastante invernal. En la mañana estuvo lloviendo harto, y ahora está templado. Eso quiere decir que va a llover pronto. Muy probable que llueva mañana hoy en la noche o mañana en la madrugada. Sí, ahora yo tengo un poco de calor porque venía un poquito acelerada, pero estoy súper bien. Chiquillos, cuéntenme, ¿de dónde nos están viendo? ¿De cómo está el clima por allá donde ustedes son? Mientras espero que ustedes me contesten. Un saludo para todos los que nos están viendo por primera vez y a todos los que ya nos han visto en vivo. Hola, chiquillos. De Antofagasta. Uy, hace frío en Antofagasta. Santiago, Valparaíso de San Javier. Valparaíso, de Talca. La Florida. En la Florida hacía frío. Por lo menos cuando yo me salí de mi casa hacía mucho frío. Talcahuano, Villa Alemana, Conce. De Pudahuel también nos están viendo. Ya, chiquillos, saludos para todos. Ya. Les cuento un poquito. Lo que vamos a hablar la clase de hoy, vamos a ver propiedades coligativas, que es el último tema para terminar de ver todo lo que es soluciones y estequiometría. Ya. La guía no la subí porque no tuve, no es como que no tuve tiempo, tuve problemas con el internet y no pude, de hecho en realidad estuve como desconectada del mundo hasta ayer, súper desconectada del universo. ¿Ya? Entonces voy a tratar de subirla hoy día en la noche porque la guía la tengo hecha. ¿Ya? También saludos para La Serena. Para... Sí, perdón, soy la peor. Sí, pero hoy día vamos a hacer voy a hacer una guía súper completa porque propiedades coligativas también es parte de la temática matemática de la PSU de química. ¿Ya? Tiene varias fórmulas y por lo menos en el ensayo que yo pude ver del TP, que es el que engloba más preguntas de química común, hay una pregunta de propiedades coligativas. Entonces, así englobo toda la temática, estequiometría, soluciones y propiedades coligativas en una sola guía. ¿Ya? Para quienes me preguntan, creo que la Javi Belén me está preguntando que hasta cuándo vamos a tener módulo común. Según mis cálculos, lo estuve sacando ayer, química común nos quedan 2 clases. Porque con esta cerramos todo lo que es temática de disoluciones químicas y la próxima semana partimos con química orgánica. Y la subsiguiente vamos a ver reactividad de química orgánica. Así que yo calculando nos quedan aproximadamente 2 clases del módulo común y vamos a empezar el módulo electivo. ¿Ya? Para la Constanza, sí, Constanza, uno siempre puede aprender. Si le pone ganas, uno siempre puede aprender. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillo? ¿Alguna duda que ya haya quedado de la semana pasada? Para los que me preguntan, que creo que alguien me preguntó por inbox ayer, la Natalia, no sé si nos estará viendo la Natalia, los ensayos de química voy a hacer, para que lo sepan. Estuve hojeando los módulos del modelo del DEMRE y las preguntas del módulo común son las mismas para química, física, biología y el TP. ¿Ya? Así que voy a empezar a desarrollar las preguntas del ensayo de química para poder subirles al grupo de Facebook los desarrollos. Así queda como bien, o sea, bueno, lo voy a hacer a mano, no lo voy a hacer en computador, así que hay que esperarme. Voy a hacerlo a mano y lo voy a escanear para subirlo como PDF, para que ustedes tengan las soluciones. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? En todas las clases estoy tratando de aplicar algún ejercicio que venga en los ensayos del DEMRE.
¿Ya? ¿No hay más dudas, chiquillos? ¿No? Ya. Ya, chiquillos. Vamos a empezar con la clase de hoy, que es propiedades coligativas. Permiso. Un poco... Ya, vamos a ir con propiedades coligativas. Sí, chiquillos, esto entra en el módulo de química común. Todo lo que nosotros estamos viendo, yo les voy a avisar cuando hagamos la transición entre común y electivo, ¿ya? Ahora estamos viendo química común. Yo les voy a avisar, chiquillos, no se preocupen, ¿ya? Entonces, chicos, las propiedades coligativas son aquellas propiedades de una solución que dependen solamente del soluto, no dependen del solvente y no tiene nada que ver con la mezcla de soluto y solvente. ¿Ya? Repito, las propiedades coligativas son aquellas propiedades de una solución que dependen solamente del soluto y no de la mezcla de soluto y solvente. ¿Ya, chicos? Antes de empezar a hablar de las propiedades coligativas, que vamos a ver, es súper importante que ustedes manejen un concepto que no está en la diapositiva. Espera un momento. Maravilloso. Ya, vamos a ocupar a nuestra amiga pizarra. ¿Dónde está el lápiz? Ahí está. Ya, chicos, es súper importante que a pesar de que este año no entra el módulo de gases en la PSU como tal, es muy importante que ustedes tengan un manejo de ciertas cualidades de los gases. Los gases se miden mediante la presión. La presión, chiquillos, es la fuerza que se ejerce por unidad de área. La fórmula matemática de la presión es presión es igual a fuerza por unidad de área. ¿Ya? Es muy importante, chiquillos, que ustedes sepan que la presión se mide de dos formas. Se mide en atmósfera y esta puede tener distintos, por decirlo de alguna forma, distintas transformaciones. ¿Ya? Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio o a 760 torr. Torr, no Thor el superhéroe, el rubio, de capa, no, Thor con T-O-R-R, no es lo mismo, ¿ya? Que siempre me salen con el mismo chiste. El chiste, no es lo mismo. O también se puede medir en pascal, que son 111.320 pascal. Esas son todas las unidades en las que se puede transformar la atmósfera, que es la unidad de medida de la presión. ¿Ya, chiquillo? A ver, estoy viendo, tratando de ver el chat. ¿Ya? Estos son, o sea, tienen más transformaciones, obviamente, pero las que ustedes necesitan manejar, así al derecho y al revés, es generalmente la que más se pregunta en la PSU, chiquillos, es esta transformación de acá arriba. Esta es la que ustedes tienen que saber manejar, se la tienen que saber al derecho y al revés. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Obviamente existen más unidades, pero esa es la que ustedes tienen que manejar, ¿ya? Otra transformación que ustedes tienen que saber y que les va a servir para muchas cosas es la transformación de la temperatura. La temperatura, ¿en qué hora estoy ocupando? Vamos a cambiar el color. Ya, la temperatura, chiquillo, nosotros la utilizamos o la medimos en grados Celsius. Pero mediante el Sistema Internacional de Medida, la temperatura se mide en grado Kelvin, ¿ya? Entonces, la temperatura en grado Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más
273. Redondeado. ¿Ya, chiquillo? ¿Ya? Perdón, en el Pascal dije 111.000, es 101.000, perdón. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Para los que me están preguntando, F es fuerza y A es área. ¿Ya? Oh, nos faltaba decir. Voy a aprovechar de verlo al tiro. Ya, chiquillos, pero estas dos transformaciones son las que ustedes tienen que saber. Tienen que sabérsela mejor que su nombre, chiquillos. ¿Ya? Así de rudo. ¿Ya? Para que no se les olvide. La semana pasada me informan por chat, no es que me informan por interno, me informan por chat. Nos faltó hablar de la densidad. Entonces vamos a tocar el tema ahora, aprovechando que estamos ocupando la pizarra. ¿Ya? Vamos a aprovechar de... espérenme un momento. Estoy teniendo un problema. Ya, espérenme un poquito, chiquilla. No, no es esto. Aquí está. Oh, por el amor de... Ya. No guardar. Ya, entonces vamos a hablar un poquito de... vamos a ver un poquito de densidad. La densidad, chiquillos, es una equivalencia. Es la equivalencia que hay entre masa y volumen. O sea, ¿cuánta masa? O sea, ¿qué unidad de volumen representa cierta masa? ¿Ya? La fórmula de la densidad, así ya que estamos aquí, así súper rudamente, vamos a cambiar el color. Vamos a cambiar el color. La densidad, como fórmula matemática, es igual a masa dividido volumen. La densidad, la más conocida, es la densidad del agua. La densidad del agua es igual a 1 gramo partido ml. ¿Qué quiere decir esto? 1 gramo partido ml quiere decir que 1 gramo de agua equivale a 1 ml. ¿Ya? Ahora, un ejemplo. Obviamente, la profe es un... se me olvidó lo que iba a decir. Obviamente, un ejemplo inventado por la profe. Así, al momento. Con toda la choreza que me caracteriza. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer, si ustedes saben que la densidad del NaOH es igual a 1,5. 1,5 gramos partido ml. Y por esas cosas de la vida, en el ejercicio les preguntan, ¿cuál es el volumen? El volumen de... ya, vamos a hacer algo súper... De 60 ml... ml, nada que ver. Es 60, ahí está. 60 gramos de NaOH. Ahí sí. 60 gramos de NaOH. Ya, ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que nos entrega el ejercicio que podemos utilizar en la fórmula? En el ejercicio nos entregan la densidad. Pucha, achiqué la página. Y nos entregan también la masa. ¿Ya? Entonces tenemos que cambiar el concepto del volumen. Entonces me quedaría que volumen es igual, despejando la unidad de volumen, me quedaría que es igual a masa
dividido densidad. Si reemplazamos los valores me quedaría 60 gramos dividido 1,5 gramos partido de ml. Eliminamos el término gramo, como hemos hablado varias veces de trabajar con las unidades para que ustedes puedan saber si el ejercicio está hecho de forma correcta. Y tenemos ml como resultado, que es correcto si estamos hablando de volumen. Entonces, si se hace la transformación correspondiente, y lo voy a hacer con la calculadora porque esto fue súper improvisado, sería 60 dividido 1,5, que sería igual a 40 ml. ¿Qué quiere decir este 40? Este 40 quiere decir que 60 gramos de NaOH equivalen a 40 ml de NaOH en cuanto a volumen. Esa es como la utilidad de la densidad, hacer la transformación de gramo a volumen o de volumen a gramo. ¿Ya, chiquillos? ¿Quedó un poco más claro ahora el concepto de la densidad? ¿Ya? Ya. Wonderful. Maravilloso. ¿Ya, chiquillos? Ahora, perdón por no alcanzamos la semana pasada por una cosa de tiempo, no alcanzamos a ver de la densidad. Pero hoy día lo vimos. La profe siempre puede hacer todo. Ya. Perfectísimo, chiquillos. Entonces voy a dejar aquí por mientras ustedes copian. Otra cosa que es súper importante. También tienen que saber la transformación del volumen. ¿Ya? Sé que lo hablamos la semana pasada, lo del volumen, pero igual nunca está de más volver a repetirlo. Recuerden, chiquillos, recuerden con su vida. ¿Dónde está? Ahí está. Ahora tengo muchos colores para hacer las transformaciones. Recuerden que 1 litro es igual a 1000 ml. Chiquillos, no se olviden de esa transformación tampoco, que 1 litro es igual a 1000 ml o 1000 centímetros cúbicos. Acuérdense que ml y centímetro cúbico son exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? ¿Quedó alguna duda? ¿No? Ya, entonces vamos a seguir con... Ahí sí. Perdón. ¿Ya? Wonderful. Entonces ahora vamos a pasar a revisar las propiedades coligativas. La primera propiedad coligativa que vamos a revisar, chiquillos, es el descenso de la presión de vapor del disolvente. Obviamente, estamos hablando de las propiedades que dependen única y exclusivamente del soluto. Entonces, lo voy a leer textual del PowerPoint y después lo voy a explicar. Ya dice, los líquidos no volátiles presentan una gran atracción entre soluto y solvente, por lo tanto su presión de vapor es pequeña, mientras que los líquidos volátiles tienen interacciones moleculares más débiles, lo que aumenta la presión de vapor. Si el soluto que se agrega es no volátil, se producirá un descenso en la presión de vapor, ya que este reduce la capacidad del disolvente a pasar de la fase líquida a la fase vapor. El grado en que un soluto no volátil disminuye la presión de vapor es proporcional a su concentración. ¿Ya? Ahora, lo voy a explicar con mis palabras. Chiquillos, vamos a utilizar hoy día mucho la pizarra, nuestra super pizarra. Aquí está. No guardar. Ya, vamos a hacerlo con los ejemplos que siempre utilizo. Tenemos una solución con un solvente puro. Solvente puro. Vamos a poner aquí solvente puro. Que su capacidad volátil o su volatilidad es elevada por su presión de vapor. ¿Qué quiere decir con volátil? Que se evapora muy rápido. Es como las personas cuando son volátiles, como que son súper dispersas, ¿ya? Pero tiene mucha volatilidad. Pero si yo tengo una solución con un
solvente puro. Solvente puro, que es volátil, más un soluto no volátil, la presión vapor o la capacidad que tiene de disolverse o de volatilizarse se ve reducida. ¿Ya? Estos chiquillos, ¿cómo lo podemos ejemplificar? Por ejemplo, la acetona o el quitasmalte para las niñas o todos, en realidad, todas las mamás que se esmaltan las uñas o las niñas que se esmaltan las uñas, saben que si yo dejo la acetona o el quitasmalte abierto, 5 minutos se consumió cerca del 80% del envase. Eso quiere decir que es un solvente puro muy volátil. Pero, deja ver si se me ocurre un ejemplo. Ya, esto es un ejemplo. Por ejemplo, agua con alcohol. El alcohol también es súper volátil. Si yo en una solución mezclo agua, que es no volátil, más alcohol, la solución va a volatilizarse, pero a una velocidad mucho más pequeña, ya que el solvente no volátil lo estanca, por decirlo así. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? ¿Entendieron más o menos cómo lo de la presión vapor? Repito, cuando tenemos un solvente puro, ya vamos a hacerlo para que lo ejemplifiquen mejor. Si yo tengo un solvente puro, que en este caso sería el alcohol ese que sirve para desinfectar, si yo dejo ese alcohol con la tapa abierta o en un recipiente abierto, este se va a volatilizar, o sea que va a consumirse de forma muy rápida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy volátil. Cuando hablamos de volatilidad, es la capacidad que tiene para disolver, como para volverse de líquido a gaseoso de forma muy rápida. ¿Ya? Entonces, podemos decir, en ese caso, que la presión vapor es muy alta por la capacidad que tiene de pasar de líquido a gaseoso en un corto pedazo de tiempo. Desaparece o se consume muy rápido. ¿Ya? Pero si yo mezclo el mismo alcohol con agua, con una cierta cantidad de agua, la solución se va a demorar en desaparecer. ¿Por qué? Porque hay una interacción entre el solvente puro, que sería el alcohol, más el agua, que es un soluto no volátil. O sea que no se consume a la misma temperatura. ¿Ya? El agua, acuérdense que no es volátil. El efecto que ocurre es que la solución nueva no se volatiza, se me confunde, se me enreda la palabra, no se volatiza de forma rápida. O sea que la transición de líquido a gas es mucho más lenta. Eso se produce porque hay una disminución en la presión de vapor. ¿Ya? Esto es un ejemplo como bastante vago, porque todas las propiedades coligativas dependen del soluto. ¿Ya? Ahora sí quedó un poquito más claro, chiquillos. ¿Sí? Wonderful. Ya, chiquillos, estas propiedades, creo que me acabo de fijar una pregunta que propiedades coligativas es mucho más conceptual que soluciones y estequiometría. Es más de concepto. Pero hay una que otra fórmula que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Entonces vamos a lo siguiente, a lo que vamos a seguir revisando. Para poder entender la presión vapor,
de cada soluto y de cada soluto, existe la ley de Raoult, que es a temperatura constante, repito, temperatura constante, el descenso de la presión de vapor es proporcional a la concentración del soluto presente en la disolución. Eso es bastante, no obvio, pero es muy consistente con el concepto de disminución de la presión de vapor. Si tenemos un soluto que tiene una baja concentración, va a afectar muy poco la presión de vapor. Pero si yo tengo un soluto muy concentrado, va a influir bastante en la mezcla soluto-solvente, lo que va a disminuir la presión de vapor. ¿Ya? Entonces, la fórmula es: presión vapor es igual a la presión vapor en estado puro, o sea, la presión del solvente puro por la fracción molar. Perdón, del soluto puro por su fracción molar. ¿Recuerdan fracción molar, chiquillos? Que creo que lo vimos la semana pasada. Sí, voy a hacer resumen, chiquillos. No se preocupen. ¿Sí? Maravilloso. ¿Ya, chiquillos? Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que lo asocien, así como Schwer, la ola Schwer de la amistad. Entonces vamos a borrar esto. No guardar. Ya, y vamos a tener el siguiente ejemplo. En una solución hay 3 mol de benceno y 5 mol de etanol. Entonces tenemos 3 mol de benceno y 5 mol de etanol. Y nos indican también, en el mismo ejercicio, que la presión total del soluto, la presión total del benceno en estado puro es igual a 17 atmósferas. Entonces nos preguntan cuál es la presión vapor del solvente, perdón, del soluto. Presión vapor soluto. ¿Ya? Entonces se supone que ustedes con la ley de Raoult pueden realizar el ejercicio. Entonces, tenemos que la fórmula de la presión vapor es igual a la presión del soluto puro por su fracción molar. Lo que tenemos que calcular de forma inicial es la fracción molar de nuestro soluto, que sería el benceno. ¿Por qué? Porque se encuentra en menor proporción. Soluto, menor proporción. Solvente, mayor proporción. Entonces, tenemos que la fracción molar, lo agrandé, la fracción molar del benceno son los moles de benceno dividido los moles de la solución, que sería igual a los 3 mol del benceno dividido los 3 mol del benceno más los 5 mol de etanol. Acuérdense que los moles de la solución son los moles de soluto más solvente. Sería benceno más etanol. Que eso sería igual a 3 octavos. Y si mi calculadora no me falla, 3 dividido 8 es igual a 0,375. Recuerden, chiquillos, que la fracción molar es un valor adimensional, o sea, que no tiene ninguna unidad de medida. ¿Ya? Entonces, ahora que conocemos la fracción molar del benceno, conocemos la presión, vamos a calcular la presión vapor de nuestro benceno. Sería la presión del benceno en estado puro es igual a 17 atmósferas
por la fracción molar del benceno, que serían 0,375. Ustedes tienen que hacer el cálculo sin calculadora. Yo voy a hacerlo con calculadora porque no tenemos mucho tiempo como para pasar todo. Que eso sería igual a 6,375 atmósferas. Y ese es un ejercicio tipo que podría ser para las presiones, para la presión vapor. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda, chicos? Voy a escribir en colores más oscuros, ya que veo en el chat. Voy a escribir con colores más oscuros. No se preocupen, chiquillos. ¿Ya? Entonces, voy a repetir todas las siglas de las que hablamos. Voy a escribir en un color más oscuro. Entonces, tenemos que esto es fracción molar. Esto es la presión del soluto puro o en estado puro, ¿ya? Y esta es la presión de vapor del soluto, ¿ya? Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿PD? No voy a contestarte, Constanza87. Ya, wonderful. Entonces vamos a seguir avanzando, chicos. Y ahora vamos a seguir con el aumento del punto de ebullición o el aumento de la temperatura de ebullición. ¿Ya? Pero antes, chicos, los espíritus emprendedores buscan reacciones. Universidad Mayor para los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl. ¿Ya? Vamos a seguir entonces con lo que hemos quedado, que es el aumento del punto de ebullición o el aumento de la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición de un líquido es aquella en la cual la presión de vapor iguala a la presión atmosférica. Cuando hablamos de la presión de vapor, es la presión a la que la presión a la que el líquido pasa a gas, lo vimos recién. Y la presión atmosférica es la presión que existe en el ambiente. ¿Ya, chiquillos? Y para poder comprender el aumento del punto de ebullición, hay que entender ciertos compuestos, ciertos parámetros o ciertos conceptos. ¿Ya, chiquillos? Cualquier disminución en la presión de vapor, como por ejemplo lo vimos anteriormente, añadiendo un soluto no volátil, como lo es el agua, que es un no volátil, producirá un aumento en la temperatura de ebullición. ¿Ya? Repito, cualquier disminución en la presión de vapor producirá un aumento de la temperatura de ebullición. ¿Ya? Lo siguiente es, la elevación de la temperatura de ebullición es proporcional a la fracción molar de un soluto. Este aumento en la temperatura de ebullición, que es delta TE, es proporcional a la concentración molal, repito, molal, no molar, molal del soluto. ¿Ya? Voy a explicar esto para que quede más claro, aparte de la definición. Por ejemplo, vamos a ejemplificarlo. No sé si ustedes se han fijado, no sé, por lo menos yo sí me fijo en esas cosas, que el alcohol, bueno, en realidad, vamos a seguir con el ejemplo del alcohol y el agua. El alcohol pasa de gas de líquido a gas a una temperatura bastante baja. Por ejemplo, a temperatura ambiente, que son 25 grados Celsius. Pero si yo ebullo gas, o sea, ebullo alcohol, el alcohol ebulle cerca de los 20 grados Celsius. Ahora,
Si yo a mi alcohol le agrego agua, esta agua va a producir que la solución en total, que tiene alcohol, ebulla cerca de los 40 grados Celsius. O sea, hubo un aumento en la temperatura para que ebulla la solución que contiene alcohol, que ebulla a los 20 grados Celsius. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? ¿Quedó claro eso? Y vamos a seguir con el siguiente punto. Dice, otra vez, la elevación de la temperatura de ebullición es proporcional a la fracción molar del soluto. Este aumento en la temperatura de ebullición es proporcional a la concentración molar del soluto. Es lo mismo que hablamos en delante. Si yo tengo un soluto de una concentración, ejemplo, 0,1 molar, 0,1 molar, va a ebullir a los 30 grados Celsius. Si yo agrego un soluto que tiene una concentración de 1 molar, la temperatura de ebullición va a aumentar a 50 grados Celsius. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? ¿Quedó claro más o menos esto del aumento del punto de ebullición? ¿No? ¿Por qué? Veo ahí una pregunta, ¿por qué molar? ¿Por qué? Porque en el molar se distingue el soluto del solvente, mientras que en molar hablamos de soluto y solución. Aquí nosotros nos estamos enfocando solamente en el soluto. El solvente está netamente, es el afectado, pero quien nos otorga esta como diferenciación de las propiedades es el soluto. ¿Ya? ¿Todo calza ahora, chiquillos? Ya, para la Dailin. Lo siento, me da un poquito de sed. La fórmula de la molalidad, y tengo que decirlo lento, de la molalidad, vamos a agarrar esto acá, no guardar. La fórmula de la molalidad, que se define con una M minúscula, es igual a mol de soluto dividido kilogramo de solvente. ¿Ya? Esa es la fórmula de la molalidad. ¿Ya, chiquillo? Ahí está la fórmula de la molalidad. Y de la molaridad, igual lo voy a escribir por si acaso, molaridad con M mayúscula, es mol soluto dividido litro de solución. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular este aumento en la temperatura de ebullición? Tiene una fórmula. Las fórmulas no nos abandonan, chiquillos. En donde tenemos que el aumento de la temperatura de ebullición es igual una KE por molalidad. Repito, molalidad. Entonces dice ya, la variación o el aumento de la temperatura de ebullición es igual a la constante crioscópica, que es KE, por la molalidad. ¿Ya? Por ejemplo, para el agua, la constante crioscópica del agua es 0,52 grados Celsius partido mol partido kilogramo. Mol partido kilogramo es la unidad de medida de la molalidad. ¿Ya? Perdón, dije crioscópica, perdón. Es la constante ebulloscópica. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Sí, chiquillos, estamos en clase de común. Por si acaso si alguien lo pregunta. Esa es ebulloscópica.
es la constante ebullioscópica. Lo repito, rewind. Entonces tenemos que delta TE, que sería el aumento de la temperatura de ebullición, es igual a la constante ebullioscópica, me equivoqué, perdón chiquillo, ebullioscópica por la molalidad. La constante ebullioscópica se las van a dar. No es como que ustedes se las tengan que aprender de memoria, chiquillos. ¿Ya? La constante ebullioscópica del agua, por ejemplo, es 0,52 grados Celsius partido mol partido kilogramo. ¿Ya? Mol partido kilogramo. Acuérdense que la unidad mol partido kilogramo es igual a la molalidad. ¿Ya? Ahí sí quedó un poco más claro, chiquillos. ¿No? Por mientras espero que me respondan. Sigo viendo si hay alguna duda. Oh, eso no sabía que salía eso ahí. Voy a ver si hay alguna duda en el chat. ¿Ya? Reviso, chiquillos. Chuta, me subí mucho en el chat. Eso ya lo revisé, ya respondí. ¿No? Delta T es la variación de la temperatura de ebullición, sí, o es el aumento de la temperatura de ebullición. Es cuánto aumentó. Sí que se podría considerar como variación. ¿Ya? Es el aumento de la temperatura de ebullición. Ya, chiquillos, vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio. Entonces, vamos a borrar esto de aquí. Ya. Nos dice un ejercicio que hay una solución que contiene, a ver, déjeme pensar, que tiene 0,3 mol de NaCl en 400 gramos de agua. Y nos dicen que la constante ebullioscópica de la solución, o la constante ebullioscópica del agua, que es nuestro solvente, es igual a 0,52 grados Celsius mol dividido kilogramo. Y nos preguntan, ¿cuál es el aumento de la temperatura de ebullición? ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos, o se supone que ustedes saben, que el delta TE es igual a la constante ebullioscópica por la molalidad. Entonces, vamos a desglosar el ejercicio, la fórmula, Sería constante ebullioscópica por la fórmula de la molalidad, que sería mol soluto dividido kilogramo de solvente. Ahora, si eso lo transformamos con números, voy a cambiar el color. Qué lindo el color. Entonces sería 0,52 grados Celsius partido mol partido kilogramo por mol soluto, que sería 0,3 mol, dividido los kilogramos de solvente. Si tenemos 400 gramos, eso va a equivaler a 0,4 kilogramos. Acuérdense que un kilogramo es igual a 1000 gramos, que sería 0,4 kilogramos. Si trabajamos con las unidades, como siempre, eliminamos el término mol y eliminamos el término kilogramo. ¿Ya? Eso sería 0,52 grados Celsius por 0,3 dividido 0,4. 0,3 dividido 0,4, que sería igual a 0,75. Esto es igual por 0,52 a 0,75
0,39 grados Celsius. ¿Qué quiere decir este 0,39 grados Celsius? Que hubo un aumento en la temperatura de ebullición de 0,39 grados Celsius. Si ebullía a 1 grado Celsius, ahora va a ebullir a 1,39 grados Celsius. Ahí sí, chiquillos, quedó un poco más clara la fórmula. ¿Ya, chiquillos, quedó un poquito más claro? ¿Sí, Pirili? Maravilloso. Pueden ser números enteros o pueden ser números con coma. Nadie lo sabe, chiquillos. Nadie lo sabe. Sí pueden haber resultados con números enteros. Sí. Todo depende de las cantidades de molaridad y molalidad que tengan en la solución. Depende del ejercicio. ¿Ya, chiquillos, quedó claro ahora lo de el aumento de la temperatura de ebullición? Ya, maravilloso. Entonces vamos a... El 0,75 es molalidad. Sí, es molalidad. Que sería esto que está acá. Me voy a cambiar de color. ¿Saben? Que vamos a cambiar de color para que sepan. Esto, chiquillo, que está acá es la molalidad, que es el resultado es este. ¿Ya? Para que quede más clarito. Ya vamos a seguir entonces con lo siguiente. Vamos a seguir con lo siguiente. ¿Dónde está? Aquí está. Que es la disminución del punto de congelación. ¿Ya? La temperatura de congelación de una disolución es más baja que la temperatura de congelación del solvente puro. La congelación se produce cuando la presión de vapor del líquido iguala a la presión de vapor del sólido. ¿Ya? Entonces, cuando hay una igualdad entre presión vapor líquido y presión vapor sólido, estamos hablando de la temperatura de congelación. Chiquillos, para que se hagan una idea. Este es un ejemplo súper claro de cómo disminuye la temperatura de congelación. Todos saben, o por lo menos todos deben de recordar, que la temperatura de congelación del agua es 0 grados Celsius, ¿cierto? 0 grados Celsius. Entonces, cuando preparan jugo, ya que la semana pasada hablábamos del ejemplo del jugo, agregamos jugo, lo revolvemos y queremos congelar este jugo. Si ustedes ponen el freezer a 0 grados Celsius, su solución no se va a congelar. Pero si ustedes lo ponen a menos 4 grados Celsius, menos 3 grados Celsius, ahí se va a congelar. ¿Por qué? Porque hubo una disminución en el punto de ebullición de la solución. O sea que tuvieron que aplicar menos temperatura para que la solución se pudiese congelar que si hubiese estado el agua en un estado puro o el agua sola. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir una disminución en el punto de congelación. ¿Ya, chiquillo? ¿Ya, chiquillo? ¿Alguna? ¿Quedó claro eso? Dije punto de ebullición. Perdón, era punto de congelación. Perdón. Los voy a explicar otra vez. Otra vez. Entonces, usted sabe que el punto de congelación, el punto de congelación del agua es 0 grados Celsius. Entonces, si ustedes ponen agua en el congelador, el agua se congela a los 0. Pero si ustedes ponen un jugo, que es agua, con un soluto, que es no volátil, el agua, si lo ponen ahí, a los 0 grados Celsius no se va a congelar. Pero en cambio, si ustedes bajan la temperatura a menos 3, menos 2 o menos 6, ahí recién nuestra solución de agua con jugo se va a congelar. Eso quiere decir que nosotros tuvimos que aplicar menos temperatura para poder calcular la nueva temperatura de congelación o punto de congelación. ¿Ya?
¿Ya, chiquillo? Eh, Esto es crioscopía. Sí, es crioscopía. Ya para Alice 9, que preguntó en el chat. Para congestión nasal. Congestión nasal, no sé cómo es. ¿Solo mide el descenso del punto de congelación de una solución? Sí, esto es solamente el descenso del punto de congelación. ¿Ya? ¿Y cuál es la fórmula para poder calcular este descenso? El descenso, o TC o delta TC, es igual a la constante crioscópica, ahora sí es constante crioscópica, por la molalidad del soluto. ¿Ya? Donde Kc es la constante crioscópica del solvente. Para el agua, la constante crioscópica es de 1,86 grados Celsius partido mol partido kilogramo. Esto significa que en las disoluciones molales de un molal de cualquier soluto con agua se congelan al menos 1,86 grados Celsius. ¿Ya? ¿Por qué menos? Porque el agua congela a cero. Entonces, toda temperatura que nos indique esta fórmula, que involucre nuestro disolvente, sea agua, va a ser por debajo del cero. O sea, números negativos. ¿Ya, chiquillos? ¿Quedó claro cómo se realiza lo de la temperatura o el descenso de la temperatura de ebullición? Perdón, de ebullición, nada que ver. De la temperatura de congelación. Perdón, se me confunde. Soy media disléxica a veces. ¿Ya, chiquillo? ¿Quedó clarito como el agua? Wonderful. Ya, chicos. Entonces, ya ha quedado todo claro como el agua. Claro como el cristal. Nos vamos a tomar nuestro break de 10 minutos, como siempre. Y como siempre, muy siempre, vamos a ir a nuestra pregunta desafío del día de hoy. Nuestra pregunta desafío es... Nuestra pregunta desafío del día de hoy es... ¿cuál es la variación respecto al punto de ebullición del agua de la solución acuosa 1 mol partido kilogramo de NaCl? Y nos dan que la constante ebullioscópica es 0,52 grados Celsius kilogramo partido por mol. ¿Ya? Entonces nos vamos nuevamente, como ya les había dicho, tomarnos nuestro break de 10 minutos y nos vemos, después revisamos la respuesta de nuestra alternativa. ¿Ya? Nos vemos, gente, chiquillos.
chiquillos. Ahora sí, no me escuchaba. Ya, chiquillos, vamos a resolver la pregunta de desafío que está ahí. Pero antes, quiero que veamos que esta pregunta de desafío, para que lo sepan, era una pregunta del modelo de EMRE del técnico profesional, que es la pregunta 80. ¿Ya? Entonces, vamos a leer la pregunta para que vean las alternativas. Dice, ¿cuál es la variación respecto al punto de ebullición del agua de una solución acuosa, 1 mol partido kilogramo de NaCl? Nos dan la constante bulloscópica, que es 0,52 grados Celsius kilogramo partido mol. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a hacer el ejercicio. Pero primero vamos a analizar bien la pregunta para que quede bien claro cómo tienen que abordarla. Primero. Lo primero que dice, ¿cuál es la variación respecto al punto de ebullición del agua? Lo que nos están preguntando es variación, no la temperatura a la que bulle la solución. Todos sabemos que la temperatura de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Todos lo sabemos. Pero lo que nos están preguntando solamente es la variación, no a cuánto aumentó. Si nos hubiesen preguntado cuál es la temperatura de la solución acuosa, 0,1 mol partido kilogramo de NaCl, ahí podríamos calcular la temperatura de ebullición. Solamente nos están preguntando cuánto varió. ¿Ya? Espérame un poquito. Lo otro que otra información que nos entregan es una solución acuosa, 1 mol partido kilogramo. Y vi que hartos se cayeron en esto. Cuando nos dan 1 mol partido kilogramo, quiere decir que esa es la molalidad de la solución. Esa es la concentración a la que está la solución. Entonces no es necesario calcular la molalidad porque ya la entregan en el ejercicio. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el desarrollo del ejercicio. ¿Ya? Vamos a hacer todo de nuevo. No guardar. Y vamos a anotar todos los datos que yo les estaba dando. Primero, nos preguntan la variación de la temperatura de ebullición, delta T. Y su fórmula es la constante bulloscópica por la molalidad. También nos dice el ejercicio que la solución es un mol, y voy a poner kilogramo, 1 mol partido kilogramo. Esto que está aquí, chiquillos, voy a ponerlo con color para que quede bien claro. Esto que está aquí corresponde a 1 molal. Mol partido por kilogramo es la unidad de concentración del molal, molaridad. Y también nos dice el ejercicio que la constante bulloscópica es 0,52 grados Celsius kilogramo partido por mol. ¿Cierto? Cierto. Entonces ahora vamos a hacer el desarrollo del ejercicio. Vamos a poner un color. Ya, este color. Entonces vamos a reemplazar los valores. Nos dicen que tenemos la constante que sería 0,52 grados Celsius por la solución 1 molar. Perdón, kilogramo, se me olvidó completar, partido por mol. Y la molalidad es mol partido kilogramo. Se nos va el término mol, se nos va el término kilogramo y nos queda el término Celsius. 1 por 0,52 es 0,52 grados Celsius. Y ese era el desarrollo del ejercicio. ¡Tarán! ¿Ya? ¿Quedó claro, chiquillo? Entonces la alternativa correcta era la alternativa A. Para que no digan después que no hago ejercicios de la PSU. ¿Ya? ¿Ya? El que diga punto de ebullición del agua, chiquillos,
el agua era netamente un distractor. ¿Ya? Eso es la mala de la prueba de química. Puede que tenga muchas cosas que son bastante simples si uno aplica bien la fórmula, pero tiene mucho distractor. Distractores malvados. ¿Ya? Si van a sacar todo 850, chiquillos. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Entonces, vamos a seguir. Y lo que vamos a ver ahora va a ser lo último que vamos a ver. Perdón. Estoy un poquito resfriada. Lo último que vamos a ver hoy día, y con esto vamos a dar por terminada la clase, y se me olvidó lo que iba a decir. Y vamos a dar por finalizado el tema de soluciones, que es la presión osmótica. Antes de hablar del concepto de presión osmótica, vamos a hablar un poquito de lo que es la osmosis. Creo que para los biólogos o para todos los que creo que no sé si lo habrán visto en biología, pero es un término muy aplicable a la biología. De hecho, a los procesos celulares tienen mucha osmosis de por medio. ¿Ya? ¿Ya, chiquillo? Entonces, vamos a hablar un poquito de la osmosis. La osmosis es la difusión que hay entre líquidos a través de membranas. Estas membranas son membranas semipermeables para que puedan permitir la difusión, ¿ya? O el traslado de un lugar a otro o de un movimiento de agua a otro, ¿ya? Vamos a suponer, como el ejemplo que sale en el PowerPoint, sale aquí arribita, supongamos una disolución de NaCl separada del disolvente por una membrana semipermeable que permite el paso del agua, pero no de la sal, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el agua, es por decirlo así, súper burdamente, vamos a hablar de un colador. Que un colador sería, por ejemplo, un colador que sea muy finito, muy pequeño, con las celdas muy pequeñas, que deja pasar el agua, pero la sal la retiene, ¿ya? El agua tiende a atravesar la membrana, pasando de una solución diluida a una más concentrada, ¿ya? De una diluida a una más concentrada. Esto se hace para poder igualar la concentración, ¿ya? ¿Ya? Para poder igualar las concentraciones, para pasar de uno muy poco salado a uno muy salado y así igualar, por ejemplo, la salinidad, ¿ya? Esto obedece al segundo principio de la termodinámica, ¿ya? Y siempre se debe a la existencia de una diferencia en la presión vapor entre las dos disoluciones, entre la concentrada y la diluida. Este equilibrio se alcanza única y exclusivamente cuando la concentración de las dos soluciones es igual. Entonces, la osmosis es el paso son movimientos de agua de una solución diluida a una solución concentrada. Un ejemplo para que veamos la osmosis. Estoy pensando, chiquilla. Un ejemplo muy cotidiano, estoy pensándolo, no se me ocurre. Bueno, si alguien tiene un ejemplo de osmosis, maravilloso, porque a mí no se me ocurre en este momento, no se me ocurre nada. Ya se me ocurrió. Esto es biología, y soy re mala con la biología, así que si hay algún error conceptual, pido disculpas de antemano. Entonces, no los puentes salinos, pero por ejemplo, para los impulsos nerviosos o los impulsos musculares, tenemos una membrana y que hay una concentración acá de sal. Y aquí hay una concentración menor de sal. Entonces, para que las células puedan poder equilibrarse, la concentración interna de la célula se equilibre, el agua celular se traspasa de una membrana a otra para poder diluir, ¿ya? En la célula.
La membrana plasmática, que la Constanza lo acaba de postear en el chat. El tomate. ¿Por qué el tomate? ¿Alguien me puede explicar por qué el tomate? Si alguien me puede explicar por el chat, sería wonderful, maravilloso. ¿Ya? La membrana plasmática. La célula. Sí, esos son ejemplos más de osmosis, que en realidad en las cosas cotidianas no podemos aplicar mucho la osmosis. Es más en la célula. ¿Ya? ¿Ya? O sea, sí, es DNA, no es de sal. Lo sé. Por eso, pido disculpas por mis errores, los errores biológicos. Yo no le pego a la biología. Nada, nada. ¿Ya? Es el traspaso de Na. O de potasio. También puede ser de potasio. No solamente de sodio. Creo, lo recuerdo un poquito. ¿Ya? Alguien dijo el tomate. Bueno, si alguien puede darme el ejemplo, porque el tomate es un buen ejemplo de osmosis, le regalaría puntos para la PSU, pero no tengo esa facultad. ¿Ya? Algún día la tendré. Si no... Ustedes solo querían ser populares. ¿Ya? Si alguien me va a explicar el ejemplo de la sal, se lo agradezco. Perdón, de la sal, nada que ver. Del tomate. Para nihilismo, sí, sería de un medio hipertónico a uno hipotónico. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Entonces pero quedó claro el concepto de la osmosis en general. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con la osmosis, chiquillos? ¿No? Entonces vamos a avanzar ahora para ver lo de la presión. Bueno, aquí hay un ejemplo de osmosis. Que un medio va una baja concentración, el agua pasa de poca concentración a mucha concentración. O pasa de hipotónico a hipertónico. ¿Ya? Ese es como el ejemplo más típico donde uno va a poder va a poder explicar la osmosis. Esto se detiene, este traspaso, este flujo de agua, se detiene cuando las dos soluciones alcanzan el equilibrio. O sea, que tienen la misma concentración. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Entonces ahora vamos a definir lo que es la presión osmótica. La presión osmótica es la tendencia a diluirse una solución separada del solvente puro por una membrana semipermeable. Repito, se define como la tendencia a diluirse de una disolución separada del solvente puro por una membrana semipermeable. El soluto es quien ejerce la presión osmótica. Y cuando se enfrenta al disolvente, se enfrenta al disolvente cuando no puede separar la membrana. Esto es súper medio complicado. Es la presión mecánica, ahí sí, es la presión mecánica para evitar que el agua entre cuando hay una disolución. ¿Ya? Hablamos de membrana semipermeable. La membrana plasmática es el mejor ejemplo de membrana semipermeable. ¿Ya? La membrana es como el mejor ejemplo, por eso se aplica mucho la presión osmótica a las células. No es como que se aplique a otro término mucho más grande. ¿Ya? Entonces, la presión osmótica de una disolución equivale a la presión mecánica necesaria para evitar la entrada de agua cuando está separada del disolvente por una membrana permeable o semipermeable. ¿Ya? Como concepto. Y la fórmula para poder determinar la presión osmótica es la ecuación de Van Hoff, en donde tenemos presión osmótica es igual a la molalidad por una constante R por una temperatura T. Hablamos de una constante R, que es la constante universal de los gases. La constante universal de los gases, chiquillos, es la siguiente. Vamos a borrar aquí, archivo, nuevo, no guardar. La constante universal de los gases, chiquillos, es R es igual a 0,082 litro por atmósfera
partido mol por grado Kelvin. ¿Ya? Litro atmósfera partido mol por grado Kelvin. Esa es la constante universal de los gases. ¿Ya, chiquillo? Voy a volver a poner el PowerPoint, ya que veo que hay gente que está ahí. Entonces, la presión osmótica equivale a la presión mecánica necesaria para evitar la entrada de agua. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí tenemos la ecuación, que es la constante de Van Hoff, donde pi representa la presión osmótica, m la molaridad de la disolución, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura absoluta. Cuando hablamos de temperatura absoluta, chiquillos, hablamos de la temperatura en grado Kelvin. Generalmente en los ejercicios de química, la temperatura que se utiliza es en grado Kelvin. ¿Ya? Repito, la constante R es 0,082 litro por atmósfera dividido mol por grado Kelvin. Voy a volver a ponerlo en... ¿Dónde está? No, era esto. Ahí está la fórmula. 0,082 litro atmósfera partido mol Kelvin. ¿Ya, chiquillo? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? R es la constante universal de los gases, que es 0,082 litro atmósfera partido mol Kelvin, que está ahí, arriba, ahí. Y T es temperatura. ¿Ya? Voy a escribir la ecuación y la voy a poner con todo lo que es. Espérame un segundo, pues. Entonces, la temperatura, la ecuación es pi es igual molaridad por la constante R por T. ¿En dónde? ¿A dónde está? Necesito colores. En donde pi es la presión osmótica, M corresponde a la molaridad, R es la constante universal de los gases, gases, que es 0,082 litro atmósfera o litro por atmósfera dividido mol por grado Kelvin. Y T, que me salió chillo de eso, y T es la temperatura en grado Kelvin. ¿Ya? Ahí está desglosado todo lo que significa cada uno de los puntos de la fórmula. ¿Ya? ¿Ya, chiquillo? ¿Alguna duda? Ahí les dejo para que lo empiecen a copiar, para que lo tengan. Y no hay problemiwis. ¿Ya? Ya vamos a hacer un ejercicio, obviamente inventado por mí, porque no encontré ningún ejercicio de la presión osmótica. Antes de hacer el ejercicio, ¿grado de Kelvin es lo mismo que temperatura absoluta? Sí. ¿Por qué se le llama el grado de Kelvin temperatura absoluta? O no es el grado Celsius. Porque el Sistema Internacional de Medida indica
que la temperatura en grado Kelvin es la temperatura absoluta. Grados Celsius es una unidad de medida que nosotros solamente aplicamos. La otra temperatura que hay y que se aplica muy poco es el grado Fahrenheit, que alguien me preguntó en el chat, creo que lo vi. La temperatura en Fahrenheit se aplica muy poco dentro de la química, para no decir nunca. Nunca hay que decir nunca. ¿Ya? Pero generalmente se utiliza para medir las temperaturas ambientales o las temperaturas diarias climatológicas en Estados Unidos y en Europa. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo súper casual que me pasó el otro día, que tengo una aplicación en el teléfono para poder ver la temperatura de Santiago, ya que no confío mucho en el clima de las noticias. Entonces, el otro día estaba en mi casa, Puente Alto, entonces me salió que la temperatura era de 55 grados. Y yo quedé como, ¿qué? ¿Cómo van a haber 55 grados? O sea, hello. Entonces me fijé que la aplicación estaba en grados Fahrenheit, que en grados Celsius o 55 equivalen a los 12 grados Celsius. ¿Ya? Volviendo al tema. Es una anécdota que les estaba contando para que se dieran cuenta que nosotros no se aplica mucho el Fahrenheit, sino que se aplica más a temperaturas ambientales, ya sea de Europa o de Estados Unidos. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Antes de irnos a hacer un ejercicio. Para Javi Belén, profe, ¿la constante hay que sabérsela de memoria o la darán? No, esa es una constante que ustedes tienen que sabérsela. ¿Ya? ¿Algo más? Ya, chiquillos, vamos a hacer un ejercicio mientras espero que si alguien tiene alguna duda, por mientras, vamos a hacer un ejercicio, a ver si se me ocurre algo. Ya, entonces vamos a escribir. Ya, nos están preguntando la temperatura, o sea, la presión osmótica. Sí, nos están preguntando la presión osmótica de una solución. De una solución 0,3 mol partido kilogramo. De una solución mol partido kilogramo. Sí, mol partido kilogramo a 15 grados Celsius. ¿Ya? Esa es toda la información que me entrega el ejercicio. No puedo redactar un ejercicio ahora, pero es como... Ustedes me entienden. Entonces, ustedes tienen que saber... Ay, se agrandó esto. Espérenme. Oh. Espérenme, chiquillos. Puchi. Ya, ahora sí. Ustedes saben que la presión osmótica es igual a la molalidad por la constante R por la temperatura en T. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser la transformación de la temperatura, ya que nosotros la tenemos en grados Celsius y necesitamos tenerla en grado Kelvin. Entonces sería temperatura, vamos a escribirlo en otro color, vamos a hacer el cálculo en otro color, es igual a los 15 grados Celsius más los 273 Kelvin, que eso es igual, si no me equivoco, a 298 Kelvin. ¿Ya? R, ¿dónde está? Vamos a cambiar de color. R es igual a 0,082 litro atmósfera partido mol por grado Kelvin, ¿cierto? Cierto. Y la solución que nos entrega una concentración, vamos a cambiarle el color, no sé si se verá, solamente quería probarlo porque es muy lindo. Sí, es muy bonito. No pude evitarlo, chiquillos. Entonces vamos a poner que la molalidad es igual
a 0,3 mol dividido kilogramo. ¿Ya? Entonces, generalmente, chiquillo, y esto es súper importante que lo conversemos para que quede como súper claro, generalmente este tipo de ejercicio presenta no dificultad, pero sino mucha confusión. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, si vamos a plantearlo tal cual como debería ir planteado, me quedaría 0,3 mol partido kilogramo por 0,082 litro por atmósfera partido mol por grado Kelvin por los 298. ¿Cierto? Eliminamos el término Kelvin, eliminamos el término mol y nos queda el término litro, atmósfera y kilogramo. Esto generalmente tiende a la confusión. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros tenemos que eliminar todas las unidades de medida. Si yo cambio el kilogramo a litro, estaría cambiando todo el ejercicio. Tendría que cambiar todo el dato y hacer transformaciones hasta que me quede en mol partido por litro. Y ahí ya no sería la molaridad, sino que hablaríamos de molaridad. ¿Ya? Oh, me equivoqué. Veo que me equivoqué. Era 288. Gracias, chiquillos. No me había fijado. Me voy a ir a la hoguera. Bueno, son cosas que ustedes tienen que fijarse y yo no me equivoqué. ¿Ya? Entonces, tengo que hacer el cálculo. Me va a quedar el litro atmósfera partido kilogramo, lo que estaba explicando antes de la pequeña interrupción, por mi error. Entonces, tienen que saber, chiquillos, que en este tipo de ejercicio, generalmente no se ocupan las unidades de medida porque puede tener este efecto que está acá arriba, que nos va a quedar kilogramo, litro y atmósfera. No podemos cambiar el kilogramo a litro, porque ahí estaríamos pasando de molaridad a molaridad, que es mol partido por litro. Y todo el efecto del ejercicio se perdería. Este es uno de los típicos ejercicios de química, que a veces no importa mucho el resultado de las unidades, sino en cuanto al resultado del ejercicio. ¿Ya? Que tiene que quedar en atmósfera. La unidad de la presión siempre va a ser atmósfera. Ahora, me pueden decir, pero profe, cambia la unidad de medida y así puede trabajarlo y puede eliminarlo. Me parece, espérenme, estoy pensando, me parece que no hay otra unidad de medida que me pueda servir para la atmósfera, porque me tiene que dar en la atmósfera. Que la otra unidad de medida es, no me acuerdo. No lo recuerdo. ¿Ya? Pero me va a quedar siempre este tipo de ejercicio. ¿Me siguen? Ya, chiquillo, este es un típico ejercicio. Espérenme, es que me acaba de saltar la duda. No, es molaridad. Sí, tengo la duda. Me estaba saltando la duda brígidamente. ¿Ya? Miren, para efectos en este segundo, voy a volver a buscar la fórmula, que si no me equivoco, espérenme, voy a buscarla de forma inmediata, chiquillos. Así, super flash. Mientras espero que salgan las dudas, si tienen alguna otra duda, alguna duda que quieran resolver, porque esto es lo último que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Para los que no lo saben, paso al tiro el dato. Voy a subir la guía, que estaba sacando cuentas, la voy a subir mañana en la tarde. La guía con todas las fórmulas, con ejercicios y con materia. Ya, la voy a subir mañana para que lo revisen en el grupo cienciaspuntajenacional.cl. Ya, para que nos agreguen en Facebook, de ahí yo subo la información. ¿Ya? Para que no digan que la profe no lo sube. La tengo lista.
habladores. ¿Ya? ¿Queda alguna duda, chiquillos? ¿Algo que quieran revisar? Porque aún nos quedan 10 minutos antes de terminar la clase. ¿Ya? Por mientras, ¿hay alguna otra duda de estequiometría o algo? Pero antes, chiquillos, los espíritus emprendedores quieren transformar sistemas. Universidad Mayor para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? De las clases anteriores, porque que quede claro, chiquillos, la próxima semana vamos a partir con las últimas 2 clases que serían las unidades de... Perdón, se me fue la idea. Las unidades de química orgánica, que serían las 2 últimas clases, y con eso terminamos de cerrar el módulo común. ¿Ya? ¿Qué sería? Química orgánica, que vamos a hablar un poquito del petróleo, vamos a hablar del petróleo, de los alcanos, alquenos, alquinos, hibridación, los tipos de enlace, tipo de hibridación y todo lo que está relacionado con la química orgánica. Y la penúltima clase, que sería nuestra clase 11, la clase 11, vamos a revisarla. Espérenme un segundito. La clase 11, chiquillos, va a ser reactividad de química orgánica. Para los que no lo saben y los que se estaban preguntando, reactividad de química orgánica es una materia nueva que se considera este año en el módulo común. Los años anteriores, reactividad de química orgánica estaba solamente en el enlace, estaban en el módulo electivo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces este año vamos a enfocar netamente, vamos a hacer 2 clases. Va a ser la clase de química orgánica, que vamos a abarcar todo, y la segunda clase que vamos a tener de orgánica, y con eso vamos a cerrar el módulo común, va a ser reactividad de química orgánica. ¿Ya? Ahora, estaba buscando, y la Isaí y Isaí Hidalgo, que han estado echando todas las pelotas este rato, perdón por la expresión, tiene razón. La fórmula, y pido disculpas, la fórmula es molaridad por RT. Así que vamos a cambiarlo acá. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a cambiarlo, que es molaridad. Sería molaridad, ¿ya? Disculpen, chiquillos, por el error. Voy a corregirlo en el PowerPoint, porque creo que todos lo tienen. Corríjanlo, es molaridad, no molalidad. Entonces vamos a cambiarlo en el ejercicio para poder ir cerrando. ¿Dónde está esto? Aquí está. Mol partido por litro. Ahí está. Entonces ahí me queda, perdón, otra vez pido disculpas. Me quedaría aquí litro. Ahí me queda. Entonces ahí, bueno, cambiamos la unidad. Se va a dar los litros y me queda la atmósfera. Y eso tiene como resultado, si no me equivoco, ¿dónde está la calculadora? Sería 0,3 por 0,082 por 288. Que sería igual, pucha, no me queda espacio. Vamos a escribirlo acá abajito, chiquillos. 7,0848 atmósferas. Que esa sería la presión osmótica. ¿Ya? Nuevamente, disculpas, porque gracias Isaí Hidalgo, R, perdón, gracias por la corrección. ¿Ya? Yo también te quiero, Isaí, gracias otra vez por la corrección, el error. Son cosas que pasan, chiquillos. Pero la aplicación es esa, que es lo importante, cómo se aplica en el ejercicio. ¿Ya, chiquillos? ¿Hay alguna duda, chiquillos, que quieran que resolvamos?
que no sean preguntas porque no nos da el tiempo para hacer algún otro ejercicio. Para Juan Pablo, surf. 1, 2, 3. ¿Qué ejercicio? ¿Cuál ejercicio? ¿No? Pucha. Ya, chiquillos, ¿alguna otra duda conceptual de la clase de hoy? ¿No? Ya, para Elisa, no te voy a ignorar. La fórmula de la presión, que la Elisa me está preguntando, voy a borrar esto. Lo siento, chiquillos, voy a borrarlo. Después lo ven del video. La fuerza o la presión es igual a fuerza dividido por unidad de área. Esa es la fórmula, ¿ya? ¿Ya? Ahora, vamos a hacer un pequeño resumen de las fórmulas que vimos hoy día para que no quede ninguna duda. Entonces, tenemos, lo voy a escribir acá abajito, chiquillos, y con eso vamos a terminar por hoy. Tenemos que, no, este es muy clarito, ahí sí. Tenemos que presión vapor es igual a la presión del solvente puro por fracción molar. Tenemos que también la variación o la disminución de la temperatura, el aumento de la temperatura de ebullición es igual a la constante bulloscópica por la molaridad. Tenemos que la disminución de la temperatura de congelamiento o de congelación es igual a la constante crioscópica por la molaridad. Y por último, tenemos la presión osmótica, que es igual a la molaridad por RT. ¿Ya? Por RT. Siendo R 0,082 litro por atmósfera partido mol por grado Kelvin y la temperatura en grado Kelvin, que es la temperatura absoluta. ¿Ya? A ver, voy a revisar si alguien más me ha dicho. ¿Dónde está? Pucha. ¿Ya? Voy a hacer... esas son todas las fórmulas que revisamos el día de hoy, con las correcciones realizadas, por supuesto. ¿Ya? Para el Juan Pablo, que me acaba de postear el ejercicio varias veces. Juan Pablo, voy a hacerlo, lo voy a dejar anotado y lo voy a responder por Facebook. Voy a ponerlo por Facebook para que lo revises en la noche, ¿ya? Porque ahora me voy a demorar en llegar a la casa. Pero lo voy a hacer, no os preocupéis, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces esto es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Espero que todos tengan una agradable semana, que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo el próximo martes con la penúltima clase de química común de 4:30 a 6:15. Recuerden que las clases, el PowerPoint de las clases está acá mismo, creo que abajito de la clase, está para ahí, para que lo descarguen y toda la información, para que no se les olvide, chiquillos, si me quieren realizar alguna pregunta, hagan cuando suba cosas por Facebook, porque a veces me mandan inbox y no reviso mucho la carpeta a otros. Entonces, si me demoro en responder, respondo, pero me voy a demorar un poco. Ya, chiquillos, que estén súper bien y nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chiquillos, que estén súper bien.